Sí, presidente, señores y señoras senadoras. Desde Compromís compartimos todas las propuestas de veto presentadas, como también compartiremos todas las enmiendas y las hacemos nuestras, ¿no? En ellas ya se argumenta cómo de innecesaria es esta proposición de ley. No hace falta legislar, entendemos, donde no hay un problema, ya que la actual normativa funcionaba correctamente. Se dedican ustedes, señores del Partido Popular, directamente a secuestrar la actual normativa con fines puramente ideológicos. No para solucionar carencias que no existían, sino para crear un conflicto bajo el prisma de su ideología. Transforman ustedes las leyes en contra de todos sin la más mínima intención de buscar el consenso y malgastan el limitado tiempo que tenemos aquí y el esfuerzo en esto, ¿no? Cuando realmente deberían invertirlos en aquello que urge en nuestra sociedad, como es la lucha contra la violencia, la desigualdad, que ojalá les ocupara tanto tiempo como esto, ¿no? Y es que esta propuesta miente de principio a fin, ya que no solamente en el documentario de justificación, sino también en el propio título. Esta no es una legislación para proteger a ninguna menor ni a ninguna mujer con capacidad modificada judicialmente y solamente protege su ideología más reaccionaria. Como decía, no protege a ninguna mujer, sino que las castiga, les dificulta la solución a sus problemas y las estigmatiza todavía más. Sufren ustedes de un mal de licantropía política. Se quieren vender de cara a la galería como un partido liberal, contemporáneo y moderno, pero cuando aparece la luna llena, pues sacan la bestia que llevan dentro, ¿no? Y aparecen como el más rancio nacionalcatolicismo. Supuran ustedes, señores del Partido Popular, por los poros el peor de los integrismos, y no pueden evitar mostrarse como lo que realmente ideológicamente son, ¿no? Pura reacción y caspa. Y no solamente... Tranquilos, que estamos en cuarto menguante, tranquilos que no tienen que sacar la bestia todavía, ¿no? Tranquilícense ustedes y escuchen como los demás les escuchamos, ¿no? Y no solamente un acto de fallido lo que tienen ustedes al proponer este tipo de legislaciones y lo que les delata, ¿no? También lo hacen con una clara intencionalidad. Por una parte, porque saben que son perfectas cortinas de humo para tenernos a todos ocupados, a los senadores y también a la ciudadanía, y escandalizados con estos posicionamientos reaccionarios y que mientras pues, no estemos tan atentos a sus continuos avatares que les llevan a lo suyo ante la justicia, ¿no? Presentan estas propuestas como estas, tan extremadas, para eclipsar sus escándalos, llámenlos el caso Rato, Gürtel, Rita Leaks o como quieran, ¿no? Y también para alimentar a sus raíces ideológicas, para contentar a un público más radical y extremista que se ve claramente reflejado y defendido por ustedes ahora, ¿no? Saben que esto es la única utilidad que tiene presentar ese tipo de leyes, porque saben que cuando pronto, esperemos, llegue un gobierno normal a ese Estado, sin hipotecas confesionales como las suyas, estas leyes de retroceso se van a cambiar. Esta ley está dictada por una jerarquía eclesiástica alejada del sentir de la mayoría de los católicos, afortunadamente. Y es que a ustedes, señores del Partido Popular, les pesa más el rosario que la razón. O tal vez no el rosario, sino directamente el cilicio, ¿no? Porque incluso ya la Iglesia católica es más avanzada en los planteamientos que ustedes. Hoy, si ve la prensa, el propio Papa Francisco anunciaba que hace gratuita y más ágil la nulidad matrimonial. Mientras ellos, la Iglesia católica, que en teoría les inspira, van avanzando lentamente, ustedes retroceden de manera acelerada, ¿no? No les pido que ustedes sean progresistas, ni modernos, ni adaptados al tiempo, ni que vayan al futuro. Simplemente les pido que no vayan al pasado, ¿no? Que vengan al presente y que actúen como nos merecemos los españoles, ¿no? No les pase a ustedes como en la película de Regreso al Futuro, la película esta de viajes al pasado y al presente, que al final se acaban perdiéndose en la Edad Media y en el periodo inquisitorial. Y para finalizar, de la misma manera que hacía míos los vetos, también hago mía la proclama que habrán escuchado muchas veces de que, señores del Partido Popular, se saquen ustedes los rosarios de los ovarios. Muchas gracias. Muchas gracias, senador Mulet. Senadora Mendizábal.